Sesión que correspondía a control del Gobierno, escuchando algunas de las explicaciones que usted ha dado en respuesta a algunos senadores, le confesaré que con envidia sana, cuando usted ha estado desgranando algunas de las inversiones en diferentes territorios del Estado español. Lamento que efectivamente no tenga usted que utilizar más de 15 o 20 segundos para explicar las inversiones que el Gobierno de España está haciendo en la línea a la que le voy a hacer referencia. Hemos firmado la interpelación 5 senadores, senador de Almería, Juan Carlos Pérez Nava, Juan Manuel Fernández Ortega, senador de Granada, Jesús Martín Rodríguez, senador de Ciudad Real, Juan María Cornejo, de Cádiz, y yo mismo. Naturalmente, los intereses que defendemos, legítimos intereses, son concurrentes, porque ciertamente desde Linares de Baeza hacia Madrid es por donde tienen que discurrir la circulación de los trenes que parten de Almería, como usted bien sabe, cuando hablamos de mercancías, también desde Algeciras. En las 4 provincias de Granada, Almería, Ciudad Real, Jaén, es 2,7 millones de habitantes la población que la habitan y, por tanto, con un alto potencial de uso del transporte ferroviario. Y nos vamos acercando, señora ministra, al ecuador de la legislatura. En tiempo cronológico quedan pocos meses para que lleguemos al Ecuador. En tiempo presupuestario ya estamos, porque lo que no ha estado contenido en el segundo presupuesto 2013, pues evidentemente no se va a ejecutar. Es decir, hemos pasado ya presupuestariamente 2 años, por tanto la mitad de la legislatura. Y hasta ahora lo que hemos obtenido cuando estamos hablando de esta línea que articula el tráfico ferroviario entre Almería, Linares de Baeza, Granada, Linares de Baeza, Manzanares, Alcázar y Madrid, hasta ahora han sido pocas las satisfacciones. Diré que ninguna. Diré que ninguna porque a lo más que ha llegado el Gobierno ha sido a obsequiarnos con la implementación de un decreto que se aprobó el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, por parte del Gobierno, a eliminar 4 de los servicios que articulaban la comunicación entre Granada, Linares de Baeza y entre Almería, Linares de Baeza. Y, por tanto, si a esa merma y reducción de los servicios, naturalmente, le unimos lo que supone la indiferencia absoluta respecto al estado de las infraestructuras, lo que queremos saber por parte del Gobierno y de su ministerio es qué piensa hacer en el segundo tramo de la legislatura, es decir, en los 2 años que quedan. Hemos discutido desde el Grupo Parlamentario Socialista, y usted lo sabe, el decreto de racionalización de servicios ferroviarios, como ustedes le llamaban, para el conjunto del Estado, naturalmente, en este caso también. Y creemos que no es razonable analizar los temas solo desde la perspectiva, no digo que sea irrelevante, pero no es suficiente, del número de viajeros que ocupan el tren y de la ratio en términos de rentabilidad económica. Creemos que también hay otros criterios de rentabilidad social y de articulación territorial que hay que tener en cuenta, y además creo que hay soluciones que no tienen que pasar necesariamente por la solución radical de eliminar algunos servicios. En el caso de la comunicación, Granada, Linares de Baeza, 100%, uno de los servicios que había eliminado, por tanto, el 100%, sino que frente a esa solución tan radical se podía haber planteado otra forma de enfocar el tema que tuviera más que ver con la incentivación del uso del transporte ferroviario, que es otra forma de mirar las cosas. Se podía plantear cómo establecemos políticas de precios que estimulen el uso, como se está haciendo en el AVE, con acierto, por cierto, aunque suene fonéticamente de forma similar. Pero creemos que la solución de acabar radicalmente con los servicios no es la fórmula, porque, le insisto, estamos hablando de muchos cientos de miles de habitantes con un potencial suficientemente alto para el uso del transporte ferroviario, y lo que nos preguntamos es si al final el Gobierno no se plantea de ninguna manera la mejora de las infraestructuras. Evidentemente podemos estar haciendo una retroalimentación de un círculo vicioso de que el deterioro de la infraestructura, la indiferencia sobre la situación de la infraestructura, acabe llevando a menos ciudadanos a usar el transporte ferroviario y, consecuentemente,
a que el círculo al final y la cuenta de resultados sea una cuenta de resultados desde el punto de vista económico insuficiente que justifique de nuevo la supresión de más servicios. Creemos que ese razonamiento es un razonamiento que a lo mejor tiene sentido desde la cuenta de resultados de una empresa y con un criterio anual, pero desde la cuenta de resultados de una generación y con un criterio social de articulación territorial, creemos que es un criterio absolutamente miope. Creemos que hay que garantizar, naturalmente, la movilidad de los ciudadanos, que hay que garantizar la articulación territorial, que hay que garantizar la igualdad de oportunidades en el territorio y que, naturalmente, el papel de la infraestructura y el transporte ferroviario juega un papel fundamental. Y pensamos que, además, el Ministerio está yendo en este tema en la dirección contraria a lo que plantea la Unión Europea, que usted sabe que lo que pretende es sacar coches de la carretera y potenciar el uso del sistema ferroviario. Le decía antes que cuál es la estrategia, hacia dónde queremos ir, porque hay una forma de dejar morir por inanición algunas líneas, naturalmente, si se quiere. El otro día me comentaba uno de los compañeros firmantes de la interpelación que en algún tramo de la comunicación entre Almería y Linares de Baeza tenía que circular un tren, parece que lo están arreglando ya, ¿verdad?, a 20 por hora porque el hundimiento de una vía no permitía más velocidad. Evidentemente, cuando se tardan 7 horas en llegar desde Almería hasta Madrid, parece poco razonable que no haya un esfuerzo perceptible por los ciudadanos para que, al final, de verdad estemos estimulando el uso del ferrocarril y, por tanto, también la cuenta de resultados desde el punto de vista económico, haciendo los mayores esfuerzos. Y cuando hacemos la definición de obligación de servicio público, yo creo que la primera obligación de servicio público del Ministerio, cuando está hablando de materia ferroviaria, es invertir en aquellas líneas que suponen efectivamente una importante articulación territorial para una parte importante, en este caso de Andalucía y de Castilla-La Mancha, que es Almería, Granada, Linares, Baeza, Jaén, Manzanares, Alcázar, Madrid. Una vía de comunicación absolutamente trascendental para nosotros. Entre las recomendaciones que la propia Unión Europea le hizo al programa de reformas que presentó el Gobierno, estaba también una recomendación de sacarle el máximo rendimiento a las inversiones ferroviarias ejecutadas. Algunas terminadas, otras en curso. Me referiré ahora exactamente a las infraestructuras que se iniciaron con el Gobierno anterior y que, lamentablemente, están paradas. Se hicieron tramos concluidos entre Linares y Badoyano, tramo de 7 kilómetros, con doble vía. Se concluyó el tramo Manzanares-Alcázar de San Juan. Se terminaron proyectos pendientes de licitación como el de Santa Cruz de Modela Manzanares, pendiente de licitación Manzanares-Alcázar. En definitiva, la racionalidad, desde nuestro punto de vista, es para sacarle rendimiento al esfuerzo que los españoles han hecho ya con inversiones en gobiernos anteriores. Al final, creo que no tenemos que estar en el regate en corto de cuál es el gobierno que se ha apuntado el mérito de inaugurar. Al final es una suma de esfuerzos que el Estado español hace en su conjunto, que tienen que acabar cristalizando y le toca a cada gobierno en su momento ser el que inaugura. Pero al final, racionalizar los esfuerzos que hemos hecho significa terminar lo que queda por hacer. Y terminar lo que queda por hacer en los tramos que yo le digo, señora ministra, representa asumir compromisos presupuestarios que hasta ahora, en la primera parte de la legislatura, no se han hecho. Y lo que queremos es saber si el Gobierno tiene previsto, en los 2 años que quedan, presupuestariamente hablando, en el mes de octubre vamos a tener la discusión presupuestaria correspondiente al 2014, si va a haber en esos presupuestos contenido para hacer ese ejercicio de racionalización, es decir, de sacarle rendimiento al esfuerzo que los españoles han hecho invirtiendo estos recursos y poder hacer, porque se puede hacer, que un ciudadano de Almería hasta Madrid no tarde 7 horas, porque estamos hablando de movilidad, de articulación territorial, de desarrollo económico, de turismo, una zona importante que tiene ligado en torno al sol y la playa, como Jaén, en torno al turismo de cultura y de naturaleza, tiene ligadas oportunidades de desarrollo y empleo, que naturalmente es la asignatura fundamental y la preocupación que todas las administraciones deben tener en este momento. Estamos planteando cosas que son
absolutamente sensatas y razonables. No estamos planteando, señora ministra, ninguna desmesura. Y no es ninguna desmesura que seamos capaces de electrificar parte de la línea que está sin electrificar, en ese eje de Almería-Linares Baeza, que terminemos, como decía, los tramos que van desde Jaén hasta Linares Baeza, 3 tramos o 3 subtramos, como usted quiera, que están en obra. Jaén, Casa de Torrubia, Grañena y hasta Linares, que están las obras prácticamente paradas, absolutamente paradas, y que a este ritmo pues tardaremos en acabar con esa línea, pues no sé si 20 o 25 años. Y yo sé que los recursos presupuestarios son menores, son limitados, pero lo mismo que le decía antes, con esa mirada de admiración a otros territorios que tienen la fortuna de ser receptores de inversiones. Naturalmente no lo hago en tono irónico ni crítico, me parece que lo merecen sin ninguna duda. Creemos que usted tiene que hacer una mirada un poco más cariñosa hacia el sur también, señora ministra, hacia Andalucía. Y que puede hacerlo sin grandes esfuerzos para que entre todos seamos capaces de rentabilizar ese esfuerzo que hemos hecho. Usted anunciaba también, y nos alegramos, de que la Unión Europea haya decidido al final que el puerto de Algeciras, el puerto de mayor volumen de mercancías de todo el Estado, esté dentro de la red transeuropea de transportes. Eso representa también oportunidades de desarrollo económico y de empleo. La Junta de Andalucía está comprometida con el desarrollo de varias áreas logísticas en este recorrido y, naturalmente, para que esas áreas logísticas se puedan desarrollar con posibilidades realmente de rentabilidad comercial, hace falta que este eje, este importante eje, desde Algeciras, Bobadilla, Linares Baeza, Castilla-La Mancha hasta Madrid, esté ejecutado. Queremos saber también los plazos que prevé el Ministerio para este importante eje de comunicación en materia ferroviaria para el transporte de mercancías. Usted conoce también los datos, mejor que yo, con seguridad, que en el transporte intermodal de todos los transportes terrestres en España estamos en 4% toneladas kilómetros, mientras que en la media de la Unión Europea estamos al 17%. Es decir, hay que favorecer la intermodalidad del transporte y pasar de la carretera también, cuando hablamos de transporte de mercancías, al ferrocarril, porque eso es lo racional, lo sostenible, lo que tiene que ver con un ejercicio sensato de lucha contra el cambio climático y, por supuesto, de generación de oportunidades de empleo en torno a la logística. Le pedimos también que nos concrete un calendario para poder hacer eso. Y cuando hablamos también de mercancías y hablamos del puerto de Motril, que no tiene comunicación ferroviaria con la capital, con Granada, pero sí tiene, con la intermodalidad, la oportunidad, lógicamente, desde utilizo de la carretera hasta Granada y la utilización de una vía que, si no se acaba arruinando definitivamente, es la salida natural también de todas las mercancías del puerto de Motril en términos de competitividad, porque cabe otra que parece que puede estar volando en la cabeza de alguien, que es precisamente hacerlo absolutamente anticompetitivo. Si las mercancías del puerto de Motril tienen que ir vía Bobadilla, Córdoba y de nuevo a Linares Baeza, estaremos hablando de un recorrido de 300 kilómetros más que si van por el camino natural, que es Granada, Moreda, Linares Baeza. Hace falta que esa línea tenga el mantenimiento adecuado para que eso no suceda. Y, por tanto, lo que les planteamos, señora ministra, en esta interpelación es que nos diga exactamente cuáles son los compromisos que, agotada y perdida la mitad de esta legislatura para mejorar la comunicación, tanto en materia de transporte de viajeros como en materia de transporte de mercancías, en este eje importante para el conjunto del territorio de Andalucía, que nos diga efectivamente qué piensa hacer. El PICBI, que usted lo conoce porque ha sido el resultado del trabajo de su ministerio en este mandato, dice de forma razonable que al final hay que dar prioridad a las obras que están en ejecución. Bueno, pues aquí hay obras que están en ejecución, hay un uso potencialmente importante de crecimiento del tráfico, tanto de mercancías como de pasajeros en materia ferroviaria, si somos capaces de darle lo que tenemos que darle, una cierta confortabilidad, una reducción de tiempos, que es posible hacerlo sin grandísimos esfuerzos, y, en consecuencia, rentabilizar el esfuerzo que los españoles, en otras legislaturas, con otros gobiernos, pero a la postre, desde el punto de vista del interés de los ciudadanos,
es irrelevante. Lo que estamos hablando es en qué medida le sacamos partido y rendimiento al esfuerzo que hemos hecho antes, completando, como dice el propio documento que rige... Señoría, vaya terminando. Termino, señora presidenta. El documento que digo que rige, al final, la estrategia en materia de transporte ferroviario, de carretera y el tema de vivienda que su ministerio tiene en marcha. Esperamos, señora ministra, que nos concrete cuáles son esos compromisos que el Gobierno y el Ministerio está dispuesto a asumir en este segundo periodo de la legislatura que, insisto, presupuestariamente ya está acabando. Gracias. Gracias, señoría. Al amparo del artículo 87 tiene la palabra el senador interpelante. Gracias, señor presidente. Señora ministra, he estado no sin asombro observando que se dirigía usted todo el tiempo a la bancada del Grupo Popular. Quien le interpelaba era el Grupo Parlamentario Socialista, no el Grupo Parlamentario Popular. No sé si pretendía convencerlo a ellos de cosas que seguramente tampoco se creerán. Pero en cualquier caso, señora ministra, usted habla de la herencia de nuevo. Yo no le he escuchado una vez intervenir en esta tribuna que no haya hecho referencia a la herencia. Yo pensé que después del rendimiento electoral que consiguieron sacarle con éxito, no se lo vamos a negar, ya habían pasado. Hombre, porque al final es una ofensa a la inteligencia de que ustedes sigan hablando. No diré que no haya hecho cosas que podían haber sido mejorables el Gobierno socialista, por supuesto. Pero, hombre, es que los cascos que llevan al final, digo también bien, el señor Casco que estaba en el Gobierno, a recoger el derrumbe de una parte de la economía que arrastra al final a la situación económica que tiene España, me tienen que ver con lo de España va bien, con la especulación del ladrillo, con algunos incompetentes o golfos incompetentes colocados en las cajas de ahorro pata negra del PP. Dejen ustedes ya utilizar lo de la herencia recibida. Déjenlo ya de utilizar. Claro, le sacaron el rendimiento electoral y le vino bien. Vale, hasta ahí. Legitimidad en su resultado que no vamos a discutir. Pero, hombre, yo creo que ya está bien. Lo que le pedimos es no pretextos ni excusas. Lo que le decimos es que concrete usted, es la responsabilidad del Gobierno. Responsabilidad del Gobierno. Y cuando habla usted en general de Andalucía, que por cierto, del eje ferroviario, yo lo estoy diciendo, no ha dicho nada, solo se ha referido a un estudio informativo que encargaron. Fíjese usted el gran trabajo del Gobierno, además se ha remontado al año 2004, estudio informativo sobre Mora Alcázar de San Juan. Un gran documento. Y una traviesa que demagógicamente puso el señor Casco cerca de Linares, sobre la que crecieron luego un montón de jarágamos, al final, después de mucho tiempo, naturalmente de abandono. Pero le estamos diciendo, aunque se haya referido al conjunto de Andalucía, ustedes han incumplido este año en la tramitación del presupuesto del 2013 y en el del 2012 lo que dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es que la inversión durante un periodo de tiempo determinado tiene que ser como mínimo el 17,9%, que es el peso ponderado que la población andaluza representa en el conjunto del Estado. Y no lo han hecho. Y por tanto, de las cifras que quiera. Pero lo cierto es que la inversión global en Andalucía, por supuesto, insisto, de este eje no me ha dicho nada, pero en el conjunto de Andalucía están incumpliendo el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es una ley orgánica, aprobada por las Cortes Generales, también por este Senado. Yo lo que quiero, señora ministra, y espero que en el turno que le queda me acabe concretando lo que le estoy pidiendo. Y claro, habla de no se ha hecho nada. A los 4 meses está usted en el Gobierno, fue a inaugurar una terminal de mercancía en el puerto de Algeciras, que seguramente no le había dado lugar a ejecutarlo los 4 meses que estuvo en el Gobierno, seguramente, ¿no? No sé si sería del Gobierno también del señor Aznar de hace 10 años, ¿no? Yo creo que lo que estamos planteando, señora ministra, más allá de los reproches que podemos lanzarnos mutuamente, los que queramos, al final a los ciudadanos les interesan menos los reproches que las soluciones a los problemas. Y las soluciones a los problemas, y estoy hablando de una comunicación de 4 provincias importantes que tienen casi 3 millones de habitantes, además del tema de conexión ferroviaria de mercancía con otra provincia que tiene 1.200.000 habitantes y todo el recorrido por Córdoba, Linares Baeza hasta Madrid, estamos hablando de empleo, de oportunidad de desarrollo de zonas logísticas previstos por un Gobierno autónomo que quiere también, lógicamente, con lealtad institucional trabajar para que sea posible, allá donde haya una oportunidad de empleo, generarla, que estamos hablando de un transporte que tiene que tener más recorrido en España como lo tiene en Europa, porque al final el compromiso con los sistemas naturales tiene que ser un compromiso de todos los gobiernos y también del Gobierno español.
y desde luego el transporte tiene una componente en la lucha contra el cambio climático importante, no es solo el transporte, pero ahí hay un espacio de trabajo importante. Bueno, díganos usted qué es lo que piensa hacer en el segundo tramo de la legislatura. El primero lo damos por amortizado. No le hemos hecho la interpelación en los 6 primeros meses de la legislatura. Hemos pasado 2 años, presupuestariamente hablando. 2 años amortizados, cero. 5,2 millones en el presupuesto del 2013, que es lo que había. Está pasado. Díganos, en el presupuesto del 2014, que tiene usted que estar elaborando, porque tiene que estar presentado en el Congreso de los Diputados en el mes de septiembre, díganos usted qué es lo que va a hacer con este eje de comunicación y qué horizonte temporal va a tener para responder a legítimas aspiraciones de los ciudadanos, independientemente de que usted acabe buscándose los pretextos que quiera, si lo que quiere es una dialéctica de confrontación y de ver quién hizo más o quién hizo menos. Yo le he dicho la opinión que tengo sobre la herencia recibida, admitiendo los errores del Gobierno socialista, pero, hombre, no blasonen más. Es un insulto a la inteligencia colectiva que digan ustedes que no tienen nada que ver con las razones que han conducido a la economía española a estar en la situación que estamos. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.